Bueno, tengan muy buenas tardes a todas y todos. En esta tarde yo les voy a explicar un poco acerca de productos y coeficientes notables y el teorema del binomio. Producto y coeficiente notables no los voy a explicar así específicamente, sino que este tema lo vamos a ver inmerso con el teorema del binomio, porque ahí es donde aplicamos lo que es el producto y los coeficientes. Entonces vamos a ver diferentes teoremas al cubo, al cuadrado, que están relacionados con todo el teorema del binomio. Entonces, yo soy la tutora Julia Díaz, soy la tutora del grupo 10. El teorema del binomio dice que un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero. Primero solo confirmen si me escuchan bien, no me escuchan muy suave. ¿Se le escucha bien? Vale, ok. Continuando, dice que un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí tenemos que tener un sumo cuidado cuando tenemos, dependiendo de los signos, porque aquí nos va a cambiar todo el panorama. Aquí cuando, en este caso tenemos la fórmula, sí, la fórmula, cuando el teorema son dos signos iguales. El doble del primero con el segundo es positivo. Por ejemplo, aquí pues, tenemos que a más b al cuadrado. Esto va a ser igual al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Eh, Ahora nos dice que si los signos del binomio son distintos, el doble del primero por el segundo es negativo. En este caso tenemos a menos b al cuadrado. Este va a ser igual al primer término, es decir, a al cuadrado más multiplicar 2 por el primero por el segundo, o sea, en este caso a y b, más el cuadrado del segundo término, en este caso b al cuadrado. Vamos a ver aquí noción lámina, algunos ejemplos que vamos a poder ver cómo va cambiando el signo, dependiendo del signo, y jugando con, en este caso, potencia. En el primer caso tenemos lo que es x más 3 al cuadrado. Ya factorizando esto en un binomio, podemos decir que este va a ser igual a x al cuadrado, porque decimos que el primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, es decir, 2 por x por 3, más el cuadrado del segundo término, en este caso es 3 al cuadrado. Ya efectuando esto nos quedaría entonces, esto podemos ver por rojo, en color rojo o rosado, nos quedaría x al cuadrado más multiplicar 2 por x por 3 nos daría 6x más 3 al cuadrado es igual a 9. Y así nos quedaría resuelto este binomio. Ahora en el segundo ejemplo tenemos 2x menos 3 al cuadrado. Podemos ver y vamos a efectuarlo siempre. 2x al cuadrado más multiplicar 2 por 2x por 3 más el cuadrado del segundo término, en este caso 3. Efectuamos y nos quedaría 2x al cuadrado, se nos quedaría, si efectuamos esta potencia, nos quedaría 4x cuadrado, porque vamos a distribuir el cuadrado en ambos términos, el 2 y el x, entonces nos quedaría 4x cuadrado. Aquí vamos a cambiar el signo, menos, y vamos a multiplicar 2 por 2x son
4x por 3. 4 por 3, 12x, menos 12x. Y nos quedaría el siguiente término, que es efectuar 3 al cuadrado. En este caso es 9. Ahora tenemos el ejemplo número 3. En este caso tenemos menos 2x al cuadrado más 3, todo esto al cuadrado. Aquí tenemos que tener cuidado porque aquí ya cambió, porque el primer término está signo negativo. Entonces, vamos a tener un poco de cuidado con este signo. Ahora podemos ver y vamos a efectuar. El primer término al cuadrado sería menos 2x al cuadrado más multiplicar 2 por el primer término, que es menos 2x al cuadrado por el 20, más el cuadrado del segundo término, que es 3 al cuadrado. Cuando efectuamos esto, ¿cómo nos va a quedar? 2x, aquí vamos a sumarlo a esta potencia. Entonces nos quedaría que vamos a efectuar 2, 4, 2 por 2 nos va a dar el 4x a la cuarta, como tenemos acá, y efectuamos el segundo término. Nos quedaría 2 por menos 2x cuadrado por 3 y nos daría menos 12x cuadrado. Y aquí al efectuar el 9, el 3 al cuadrado nos daría 9. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso tenemos los dos son signos negativos. Y vamos a ver, menos 2x cuadrado al cuadrado más, siempre multiplicando 2 por el primer término, que es menos 2x cuadrado, por menos 3. Menos 3y más, aquí vamos a el segundo término al cuadrado. Efectuando eso nos quedaría 4x a la cuarta más 12x al cuadrado por y más 9y al cuadrado. Aquí tenemos que tener cuidado con lo que eran los signos. Bien, ahora vamos a ver sumas por diferencias. Una suma por diferencias es igual a la diferencia de los cuadrados. En este caso tenemos a más b por a menos b. Esto va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos 2 más x por 2 menos x, 2x más 5, perdón, por 2x menos 5. Esto, ¿cómo lo vamos a efectuar? Como nos decía la lámina anterior, es elevando al cuadrado a el término a y el término b. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el cuadrado? 2x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Eso nos daría, ¿cuánto? 4x al cuadrado menos 5 al cuadrado es 25. Y así nos quedaría esta suma por diferencia. El segundo ejemplo que tenemos es 2x al cuadrado más y al cubo por 2x cuadrado menos y al cubo. En este caso, ¿cómo nos quedaría? 2 por 2x al cuadrado menos y al cubo al cuadrado. Entonces aquí nos daría lo que es 4x a la cuarta menos 6
6 menos y a la sexta. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicando las potencias. En el siguiente ejercicio, en el siguiente tema, vamos a ver lo que es el binomio al cubo. Aquí tenemos explicado lo que nos dice que un binomio al cubo es igual al cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Y lo podemos ver acá, que nos dice a más x al cubo va a ser igual a al cubo más 3 por a al cuadrado por b. Bueno, por b más 3 por a por b al cuadrado más b al cubo. Bueno, aquí dice que nos recomienda que nos aprendamos estas fórmulas. Vamos a ver con un ejercicio, vamos a aplicar la fórmula. Tenemos el ejercicio que es x más 3 al cubo. Entonces nos decía que iba a ser x al cubo, el primer término al cubo, más 3 por el primer término al cuadrado, más. Tenemos 3 por el primer término que es x al cuadrado por 3 más 3 por a por por b al cuadrado. Entonces nos quedaría 3 por x por 3 al cuadrado más el segundo término al cubo. Ya efectuando esto, ¿cómo nos quedaría? X al cubo más 3 por x, 3x cuadrado por 3, 9x cuadrado más 3 por x, 3x más 3 al cuadrado nos daría 9 por 3, 27x más 3 al cubo nos daría 27. En el segundo ejercicio tenemos 2x menos 3 al cubo. Efectuamos igual, como nos decía la fórmula. Primer término al cubo nos daría 2x al cubo más el segundo 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término. Más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Efectuando eso nos quedaría como 2x al cubo, 8x más 3 por 2x al cuadrado por menos 3 nos quedaría menos 36x cuadrado. Ahora multiplicando 3 por 2x por menos 3 al cuadrado, esto nos daría más 54x. Y menos 3 al cubo nos daría menos 27. Si nos fijamos, nos dice acá, en los signos obtenidos, más, menos, podemos dar una variante a la fórmula anterior. En este caso, la anterior nos decía... podemos ver aquí el signo nos cambiaba porque es a más b al cubo. Ahora nos está diciendo que si nosotros cambiamos signo, en este caso van a cambiar el signo los demás términos. Si tenemos a menos b al cubo, esto nos daría igual a al primer término al cubo menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 por
el primer término por el segundo término al cuadrado menos el segundo término al cubo. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Tenemos menos 3x al cuadrado más 2x al cubo. Vamos a efectuar esto. ¿Cómo nos quedaría? El primer término, ¿cuál es? Menos 3x al cuadrado. Vamos a elevarlo al cubo. Más 3 por menos 3x al cubo. Aquí nos está diciendo que vamos a hacer el primer término al cuadrado. Y aquí nos estamos elevando al cuadrado por el segundo término. Más 3, estamos efectuando esta parte, que el 3 por el primer término por b al cuadrado, más el segundo término al cubo. Ya efectuando esto, como nos quedaría menos 3x al cuadrado al cubo, nos daría menos 27x a la sexta, menos 3 por 9x a la cuarta por 2x, esto nos quedaría igual a 54x a la quinta. Y efectuando menos 3 por 3x al cuadrado por 4x al cuadrado, eso nos daría igual a menos 36x a menos 36x a la cuarta. Y efectuando 2x al cubo, nos daría igual a más 8x al cubo. Ahora vamos a ver, vamos a cambiarle el signo al primer término. Como podemos ver, si los signos obtenidos son menos, más, menos, más, podemos dar la siguiente variante. Si tenemos menos a más b al cubo, esto va a ser igual a menos, aquí vamos a seguir respetando lo que son los signos, menos el primer término al cubo más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo, menos 3 por el primer término por el segundo término al cubo, más el segundo término al cubo. Efectuando esto, vamos a verlo aquí en un ejercicio. El ejercicio que tenemos es menos 3x y al cuadrado menos 2xy al cubo. Vale, efectuando eso, ¿cómo nos quedaría? Menos 3xy al cubo, como lo podemos ver acá, más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Efectuando esto, ¿cómo nos quedaría? Ya efectuando el menos 3 por xy al cuadrado al cubo, nos daría menos 27x cuadrado y a la sexta. Ahora, si multiplicamos menos 3 menos 3 por 9x al cuadrado por y a la cuarta por 2xy, eso nos daría igual a 54x al cuadrado y a la quinta. Aquí lo que vamos haciendo es sumando potencia, porque es multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos? En la multiplicación sumamos las potencias. Y el siguiente nos daría 3 por x y al cuadrado por 4x cuadrado por y al cuadrado, esto nos daría igual a menos 36x al cubo y a la cuarta. Y efectuando menos 8x al cubo, menos 2xy al cubo, esto nos daría igual a menos 8xy al cubo menos 8x al cubo
x y al cubo. Ahora tenemos aquí la otra suposición, que si los signos todos son negativos, entonces aquí vemos va a ir cambiando los signos. Ahorita ya todos los vamos a tomar negativos. Entonces nos quedaría, si tenemos tenemos que los dos son negativos, menos a por b al cubo, menos a menos b al cubo, entonces en este caso nos quedaría menos a al cubo menos 3 por a al cuadrado por b menos 3a por b al cuadrado menos b al cubo. Ahora vamos a ver unos casos. Vamos a retomar un poquito acerca de un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto, un cuadrado va a ser igual, perdón, un trinomio cuadrado al cuadrado va a ser igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más el doble producto del primero por el segundo más el doble producto del primero por el tercero más el doble producto del segundo por el tercero. Aquí lo podemos ver lo que es en la fórmula. Tenemos el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado. Aquí como podemos ver todos los términos al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 por a por b más 2 por a por c más 2 por b por c. En la práctica esto es como más asimilado y aquí solo vemos que son letras. Aquí vamos a verlo ya con un ejercicio. En este caso tenemos x cuadrado menos x más 1 es todo esto elevado al cuadrado. Lo vamos a resolver por medio de la fórmula anterior, que nos decía el primer término al cuadrado más, en este caso sería x al cuadrado sería, nos daría x a la cuarta, más multiplicar x menos x a la al cuadrado nos daría x al cuadrado. 1 al cuadrado nos daría 1. 2 por x al cuadrado por menos x nos daría menos 2x al cubo. Ahora multiplicando 2 por x al cuadrado por 1 nos daría 2x al cuadrado. Y menos x, 2 por menos x por 1 nos daría menos 2x. Ahora aquí vamos a efectuar lo que son también términos semejantes y nos daría x a la cuarta. Vaya, ahora aquí vamos a ver cuáles términos son semejantes. Aquí como podemos ver tenemos x cuadrado que son semejantes. Entonces aquí nos dejamos menos 2x al cubo y vamos aquí a efectuar este término semejante que es x cuadrado más 2x cuadrado nos daría 3x cuadrado. Y solo bajamos el menos 2x y el 1. Y así nos quedaría este ejercicio. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. El segundo ejercicio que nos dice que es 2x al cuadrado menos x menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Y comenzamos a efectuarlo, a sustituir como la fórmula anterior. Y esto nos daría esto, como podemos ver, 2x al cuadrado nos daría igual a 4x cuadrado. Menos x al cuadrado, x cuadrado. Menos 3 al cuadrado, esto sería 9,
2 por 2x por menos x, esto nos daría igual a menos 4x cubo. Ahora 2 por 2x cuadrado menos 3, esto nos daría igual a menos 2x cuadrado. Y multiplicar 2 por menos x por menos 3, esto nos daría igual a 6x. Aquí igual, podamos términos semejantes y para llegar al resultado. Quiero ver la imagen y no aparece nada. 4x cuarta, solo lo bajamos, igual al menos 4x al cubo. Y acá, menos, perdón, x más x cuadrado menos 12x cuadrado nos daría menos 11x cuadrado, y 6x solo lo bajamos, igual que 9. Ahora vamos a ver algunos ejemplos así de todo lo que hemos visto. Tenemos aquí otro ejercicio similar, que x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Los ejercicios son estos. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer ejercicio. X más 5 al cuadrado. Como vamos a efectuar esto, entonces sí, el primer término al cuadrado más 2 veces el 2 veces 2 por eso nos daría igual, más 2 por x por 5 daría 10x más 5 al cuadrado igual a 25. El segundo ejercicio, nos daría 2x más 5 al cuadrado. Eso nos daría igual, ¿cómo lo vamos a efectuar? El primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. En este caso nos daría igual a 2x cuadrado, nos daría 4x cuadrado. 2 por x por 5 nos daría 20x, y 5 al cuadrado es igual a 25. El segundo ejemplo, el tercer ejemplo que tenemos acá, dice 2x menos 5 al cuadrado. Igual lo vamos a efectuar. Vamos a ver el primer término al cuadrado por menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces esto nos quedaría 2x al cuadrado, nos quedaría 4x cuadrado. 2 por 2x por 5 nos daría menos 20x, más 5 por 5, 25. Ahora tenemos acá unos ejercicios también. Tenemos lo que es uno del cubo con diferentes signos, como lo pudimos ver. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? 2x menos 3 al cubo nos daría el primer término al cubo, menos 3 por el primer término al cuadrado por 3, más 3 por el primer término por el segundo al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Y eso nos daría igual a 8x cubo menos 36x más 54 menos 27. Ahora el siguiente que nos dice x más 2 al cubo. Nos daría el primer término al cubo más 3 por el primer término al cuadrado por 2 por el segundo término, más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado, más el término al cubo. Efectuando esto nos daría lo siguiente, nos daría x al cubo más 2 por x al cuadrado por, 3 por x al cuadrado por 2 nos daría 6x al cuadrado. 3 por x por 2x cuadrado nos daría 12x más 2 al cubo igual a 8. 3x, el siguiente ejemplo, 3x menos 2 al cubo. Esto nos daría lo que podemos observar en estos ejercicios, cómo va cambiando el signo. El signo en los diferentes
soluciones. Eso es de tenerlo muy en cuenta, porque con un signo que cambiamos o no lo pongamos bien, puede ser que nos surja al final del desarrollo del ejercicio que vamos a tener términos semejantes, y eso no va a ser cierto, porque si no respetamos los signos, ahí nos va a cambiar todo. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice 3x menos 2 al cubo, el primer término al cubo, más multiplicar 3 por el segundo término al cuadrado por el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 por el primer término por el segundo al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Nos quedaría 3x al cubo, nos quedaría igual a 27x cubo. Ahora multiplicar 3 por 3x cuadrado por 2 nos daría igual a menos 54x cuadrado. Y multiplicando 3 por 3x por x al cuadrado nos daría 36x, y 2 al cubo nos daría 8. Bueno, ese era un ejercicio que yo había preparado para explicar en lo que es el teorema del binomio. Como podemos ver, aquí hemos aplicado lo que es productos, potencias, que estoy inmerso con los productos de coeficientes. No sé si alguien tiene preguntas.